Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a todos los que se conectan, los que están en línea. Estamos compartiendo, transitando esta serie de mensaje excepcional. Bueno, Dios realmente nos ha creado a cada uno de nosotros para que nuestra vida no sea una vida mediocre, no sea una vida de fracaso, de frustraciones, de que no puedo más, que no va, sino que Dios quiere que vivas una vida excepcional. Y así como hemos visto en esta serie que Dios llamó a Eliseo a través de Elías, cuando Elías le coloca el manto y le dice te estoy llamando a una vida excepcional, inmediatamente Eliseo quemó sus arados y mató los bueyes y siguió a Elías y se convirtió en un hombre excepcional. Quiero decirte que en esta hora también el mismo Dios te está llamando a vos que estás en sintonía y te está llamando a esa vida, una vida excepcional. Dios quiere que hagamos la diferencia, que dejemos huella en este mundo al transitarlo, que dejemos historia, que dejemos un legado. Entonces, este camino hacia lo excepcional no es un camino lineal. Muchas veces nos vamos a sentir mal, confusos, quizás hasta decepcionar. Pero aun cuando estemos decepcionados, tenemos que recordar la promesa de que Dios nos ha llamado y que esa decepción no es nuestro final. ¿Sí? Quizás ahora estás decepcionado porque te han pasado cosas incomprensibles, cosas adversas, cosas que no le ves sentido, pero hoy te vamos a desafiar a que le digas a esa situación: mi decepción que estoy viviendo no es mi final. El final es la gracia de Dios, la vida excepcional, la vida gloriosa, la vida de trascendencia. Y hoy vamos a ver en la Biblia, la palabra de Dios, una historia que nos va a ayudar a comprender cómo superar toda decepción y abrazar la victoria en el nombre de Jesús. Para eso nos vamos a remitir a una historia que sucedió después de la historia que vimos la semana pasada. Un episodio más que ocurre con Eliseo. ¿Y qué es esta historia? Se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 16 en adelante, que vamos a leer en un momento, pero antes te lo contextualizo. Eliseo era una persona, un profeta de Dios itinerante. Una vez estaba en un lugar, otra vez estaba en otro lugar, y en esta ocasión él frecuentaba la región de Sunén. Por lo tanto, ahí hay una mujer rica, dice la Biblia, en Segunda Reyes capítulo 4, que tenía un esposo anciano, que no había tenido hijo, que vivía una vida superada, satisfecha, y que tenía un corazón bondadoso. Era hospitalaria, es decir, sabía recepcionar a el varón de Dios. Y como siempre venía el varón de Dios, ella le invitaba a comer, le encantaba hacer la comida y recepcionarlo, hacerlo sentir cómodo. Una vez habló con su esposo y le dijo: ¿qué te parece si cuando viene este hombre de Dios le preparamos en el techo, en la azotea, una habitación con una cama, una mesita y una luz para que pueda descansar aquí? Así que el esposo accedió, le hicieron la casita, y entonces un día Eliseo, estando alojado en ese departamentito que le habían hecho para él y su criado, le dice a Giesi, su criado: ¿qué le podemos hacer a esta mujer para agradecerle tanta generosidad que tiene con nuestras vidas? Entonces nos dice la Biblia, es bueno leer la Biblia, la palabra de Dios. En el capítulo 13 dice así: entonces Eliseo le dijo a Giesi: dile a la señora, te has tomado muchas molestias por nosotros. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que le hable al rey o al jefe del ejército en tu favor? Pero ella le respondió: yo vivo segura en medio de mi pueblo. En otras palabras, yo estoy bien. No necesito nada. Entonces Eliseo le dice a su criado, perdón, al revés,
Giezi, el criado de Eliseo, le dice al profeta, pero esta mujer no es que esté todo bien, no tienen hijos. Entonces leemos una vez más en la palabra de Dios que el profeta le va a decir lo siguiente: el año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. Y noten la reacción de la tsunamita. No, Señor mío, exclamó ella, hombre de Dios, no me engañes así, ni me des falsas esperanzas. Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente, por esa fecha, tuvo un hijo tal como Eliseo le había dicho. Esta mujer es interesante, ¿verdad? Porque ni siquiera la Biblia menciona su nombre. Cuando dice Tsunamita o la mujer de Sunem, significa que es de la región, la mujer de esa región, como si hoy dijéramos la mendocina, ¿sí? La mendocina tiene nombre, pero se le sabe decir y asociar al lugar. Bueno, y otra cosa que vemos de esta mujer es que la respuesta que le da el profeta cuando quizás toda la vida había soñado con tener un hijo, pero su esposo se hizo mayor y como que dijo, bueno, no vamos a tener nunca un hijo, y seguramente probó muchos consejos, hizo muchas cosas y no logró ese sueño hasta que un día dijo, bueno, ¿para qué seguir insistiendo? Etapa superada, como que dio vuelta la página en su vida. Entonces, cuando el varón de Dios le dice, vas a tener un hijo, dice, no bromee conmigo, esto es algo que ya superé, ya ni me acordaba, no, ya está ya, y en estas circunstancias no voy a poder tener un hijo, mi esposo ya es muy grande, y yo también, así que bueno, sin embargo, la Biblia dice que al cabo de un año, efectivamente, o sea, a los pocos meses quedó embarazada y al año justo tuvo un hijo en sus brazos. Un sueño que ya parecía que estaba superado, que ya no le interesaba, pero que el varón de Dios, por palabra de Dios, lo hizo revivir y ella lo logró. Qué interesante que es este tema, ¿verdad? Porque que una mujer hasta el día de hoy quiera tener un hijo y no pueda tenerlo, es un dolor grande. Es una circunstancia muy difícil y nosotros tenemos que ser muy cautelosos. No podemos andar diciendo a alguien que tiene la ilusión de tener un hijo, vas a tener un hijo, vas a ver, yo te animo. No podemos animar por animar, a menos que como el hombre de Dios tengamos una palabra de Dios y la soltemos, entonces sí, porque es Dios el que va a hacer fértil a una mamá que no puede tener hijo. Entonces hay que ser cauteloso en ese tema. Este profeta, Eliseo, recibió palabra de Dios y estaba seguro porque Dios le habló. Y por eso le dijo a la mujer, de aquí a un año vas a tener en brazos un hijo, y finalmente lo tuvo. Bueno, el niño creció, se hizo más grandecito, quizás a los 6, 7 años, salía con su papá al campo, el papá lo llevaba al trabajo y un día ocurrió lo siguiente. Seguimos leyendo a partir de el verso 18, estamos en 2 Reyes capítulo 4 y dice así la palabra: cierto día el niño ya más grande de repente gritó: me duele la cabeza, me duele la cabeza. Su padre le dijo a uno de sus sirvientes: llévalo a casa junto a su madre. Entonces el sirviente lo llevó a su casa y la madre lo sostuvo en su regazo. Pero cerca del mediodía el niño murió. Ella lo subió y lo recostó sobre la cama del hombre de Dios. Luego cerró la puerta y lo dejó allí. Y acá vemos una decepción. Ella había dicho, no, varón de Dios, yo no quiero tener un hijo, no, ya está. Sin embargo, lo tuvo, se ilusionó, empezó a amar a este niño como una madre que ama a un hijo, de una manera extraordinaria. Sin embargo, no sabemos por qué, pero el niño comenzó con dolores de cabeza. El papá manda a uno de sus empleados que lo lleve a la casa con su mamá, quizás después de una siesta se le va a pasar, pero la cosa se complicó.
al mediodía el niño había fallecido. Me imagino la rabia de la mujer, el enojo de la mujer diciendo, pero ¿por qué sucede esto si yo no pedí un hijo? Y no pedí un hijo y ahora que lo tengo y lo amo tanto, lo pierdo. Entonces estaba frustrada, sube arriba de la habitación, en la misma cama del varón de Dios, lo acuesta, cierra la puerta y se va inmediatamente a hablar con el profeta Eliseo porque dice, esta situación me decepcionó, estas circunstancias yo no la entiendo y voy a quejarme. Y así que emprendió el viaje. Después vemos cuando ella llega hasta el varón de Dios, el relato bíblico dice a partir del verso 25, cuando ella se acercaba al hombre de Dios en el monte Carmelo, Eliseo la vio de lejos y le dijo a Giesi, mira, allí viene la señora de Sunén. Corre a su encuentro y pregúntale, ¿está todo bien tú y tu esposo y tu hijo? Sí. Contestó ella, todo bien. En realidad, nada estaba bien en su vida. En otras palabras, mirá, con vos no quiero hablar con tu jefe. Y sin embargo, dice el verso 27, cuando ella se encontró con el hombre de Dios en la montaña, se postró en el suelo delante de él y se agarró de sus pies. Giesi comenzó a apartarla, pero el hombre de Dios dijo, déjala, está muy angustiada, pero el Señor no me ha dicho qué le pasa. Entonces ella empezó a abrir su corazón y a descargarse. ¿Acaso yo te pedí un hijo? Señor mío, ¿acaso no te dije, no me engañes ni me des falsas esperanzas? Comenzó a hablarle al varón de Dios como no se debe hablarle, pero claro, ella estaba decepcionada, ella estaba enojada porque yo no pedí un hijo, lo amé tanto y ahora no lo tengo, ha fallecido. Bueno, vos que estás escuchando esta palabra y reflexionando, ¿en qué áreas de tu vida te has sentido así, decepcionado? Sí, recuerdo el testimonio de un joven de nuestra iglesia, en uno de los grupos pequeños. Hace 2 años atrás él comenzó a rendir su vida a Dios, comenzó apenas se levantaba a leer la Biblia y a orar y a estar en las fines de semana en las celebraciones y entre semana en los grupos pequeños. Y él empezó a buscar de Dios. ¿Y qué le ocurrió un día? Le robaron. Él estaba en una casa, estaba solo, vivía solo. Le robaron la ropa, el sueldo, los ahorros, los mueblecitos que tenía, le llevaron todo. Y él entonces se frustró tanto que dijo, ¿para qué? ¿Para qué servir a Dios? ¿Para qué buscar de Dios? Si ahora no tengo nada, lo perdí todo. Claro, era obvio, su mamá estaba preocupada y andaba pidiendo oración por su hijo que estaba atravesando esta crisis, esta adversidad y hasta una crisis de fe. Pero gracias a Dios que este joven, la semana pasada ocurrió en el grupo que estábamos, dio testimonio diciendo, lo perdí todo en ese momento, me puse mal, pero seguí adelante. Busqué a Dios, ahora tengo familia, tengo casa, tengo trabajo y estoy bien. Y Dios lo bendijo mucho, pero claro, en ese momento quiso tirar todo. Gracias a Dios que no lo hizo. Gracias a Dios que logró decirle que esa decepción no era su final, porque hubiera perdido toda la bendición que hoy en día está gozando y está teniendo. Bueno, volviendo a nuestra historia, la mujer está acá decepcionada. Eliseo, dice el verso 29, Eliseo le dijo a Giesi, prepárate para salir de viaje, toma mi vara y vete. No hables con nadie en el camino, ve rápido y pon la vara sobre el rostro del niño. Giesi se adelantó apresuradamente y puso la vara sobre el rostro del niño, pero no pasó nada, no daba señales de vida. Entonces regresó a encontrarse con Eliseo y le dijo, el niño sigue muerto. Qué terrible noticia.
Cuando el varón de Dios envía a su criado Giezi a poner una vara en la cara, no sé por qué razón dio esta orden, pero a lo mejor esperaba que ese contacto le diera vida, pero el informe que rápido fue y volvió rápido, antes que Eliseo y la tsunamita, la mamá del niño, llegaran, él fue y volvió. Y hizo lo que el varón de Dios le dijo. Y el informe que trae, el niño sigue muerto. ¿Cuál es la situación decepcionante en tu vida que parece muerta y te hace sentir derrotado? Digo, parece muerta, porque el niño estaba muerto. Pero digo parece, porque desde el punto de vista de Dios, ese niño iba a vivir. Desde el punto de vista humano, estaba muerto. Y por eso agregamos la palabra parece. ¿Qué es lo que parece? ¿Sí? Bueno, porque hemos hablado en estas semanas de esta serie de mensajes excepcional, hemos hablado de el llamado de Dios a quemar los arados, matar los bueyes y seguirlo. Hemos hablado esta semana acerca de hacer zanjas para que caigan lluvias de bendición. Hemos hablado esta semana de conseguir vasijas en esta serie de mensajes. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando lo dejas todo por Dios y no encontrás la vida excepcional, la vida de milagros? ¿Qué pasa cuando cavás zanja, orás toda la noche y la lluvia al otro día no cae? ¿Qué pasa cuando tenés un montón de vasijas, pero ninguna es llena? Qué terrible, ¿verdad? Podemos caer en una decepción. Lo graficamos. Quizás estabas en un noviazgo y dijiste, bueno, con esta compañero, con esta compañera voy a formar una familia, y la decepción. Todo quedó en la nada. Quizás tu matrimonio, que la estabas peleando, estabas orando, estabas creyendo que iba a haber restauración, pero finalmente tu cónyuge te abandonó y ocurrió el divorcio. Que cuando invertiste tus finanzas en un emprendimiento, en un proyecto y le pediste a Dios la bendición para que prosperes tus negocios, y ahora tenés que bajar la persiana, y no solo bajás la persiana, sino que estás endeudado hasta acá. ¿Qué sucede cuando todo eso ocurre de esa manera? Bueno, hoy queremos alentarte a que le digas a esa situación adversa que estás viviendo, esta decepción no es mi final. ¿Por qué? Porque hay una contabilidad del cielo. Vamos a usar un término contable. La contabilidad del cielo. Alguien lo ilustró de esta manera, que lo que pasa acá en la tierra no es lo mismo de lo que está pasando en el mundo espiritual, en el cielo. Y tenemos que conocer lo que sucede en el cielo para no mirar lo que pasa acá en la tierra, porque definitivamente lo que va a terminar ocurriendo es lo que se decide en el cielo. Y alguien estas dos realidades paralelas, la de la tierra y la del cielo, lo comparó o lo ilustró con un fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? Bueno, es cuando una persona administra los bienes de otra persona que no está en condiciones esa persona de administrarlo. El caso de un niño huérfano que hereda los bienes de sus padres, pero hay alguien que hace un fideicomiso y la justicia ordena que en ese fideicomiso una persona adulta, mayor, va a administrar los bienes hasta que ese niño sea adulto y pueda él mismo administrar los bienes heredados. De la misma manera es lo que Dios nos ha dado, porque en ese fideicomiso hay un reglamento, hay condiciones para administrar eso que se le llama la escritura del fideicomiso. Bueno, nosotros no necesitamos ninguna escritura de ningún fideicomiso, tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice lo que Dios ha establecido que ocurra en cada una de nuestras vidas. Como por ejemplo en 2 Corintios 1:20 dice la palabra, no importa cuántas promesas haya hecho Dios, Cristo siempre ha sido el sí de todas ellas.
Bueno, alguien intentó contarla, hay más de unas 7.000 promesas en las Escrituras, la palabra de Dios. ¿Y cuál es la garantía del cumplimiento de esas promesas? Es Cristo. Cada una de ellas habrá de cumplirse. En Proverbios 3:5 leemos: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Es decir, no pongas en duda tu búsqueda de Dios. No eches a la basura, porque en esos momentos de decepción uno dice: ¿de qué me valió ir a la iglesia? ¿De qué me valió portarme bien? ¿De qué me valió confiar en Dios? ¿De qué me valió toda mi experiencia con Dios? No eches a la basura eso, porque quiero decirte que toda oración que hayas hecho a Dios cuenta, ninguna se ha perdido. Toda lágrima que has derramado, ninguna ha sido inconsiderada por Dios. Todas han sido consideradas por Dios. A lo mejor, y esto es lo que tenemos que entender, que el milagro que esperamos no es el que va a ocurrir, sino el milagro que Dios preparó en el cielo que ocurra en nuestra vida. Sí, muchas veces vamos a caer en la decepción. Oramos por un ser querido, por su salud, pero finalmente ese ser querido partió a la presencia de Dios. Bueno, ese milagro no ocurrió, pero van a ocurrir otros milagros en tu vida, donde te vas a dar cuenta que esas experiencias Dios estaba en control y pudo consolar y fortalecer tu vida. Quizás ese noviazgo en cual vos querías que funcionara, no funcionó, pero Dios va a poner otra persona y Dios tiene un milagro para cada una de nuestras vidas. Nada es en vano en cuanto a buscar a Dios. Como dice en Génesis 15:6, Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. La palabra contado es un término contable, ¿sí? Cuando vos confías en Dios, Dios realmente va a contabilizar esa fe y va a obrar a favor de tu vida. Cuando Dios le dijo a Abraham que iba a ser padre, y le dijo: cambiate el nombre a Abraham, él se llamaba Abraham y ahora es Abraham, que significa padre de multitudes. Y esto no fue lineal, que recibió la promesa y al año ya tenía un hijo, otro. No. Pasó mucho tiempo, pasaron muchos años, 25 años, para que él obtuviera el hijo de la promesa. Bueno, muchas veces el camino a lo excepcional va a tener decepciones, va a tener momentos oscuros, pero ¿qué tenemos que decir? Este no es mi final. De manera que tu dolor, tu fe en tu dolor, cuenta. Cuenta aunque las cosas no salgan como esperabas, porque saldrán como Dios esperaba, y eso siempre será lo excepcional. Como dice Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Entonces podemos ver como en el deporte del fútbol que hay un método para juzgar una jugada si está bien o no, que se llama el VAR. El VAR con B corta, valga la redundancia, la aclaración, ¿verdad? No con B larga, sino con B corta, el VAR, que es, bueno, jugada sujeta a verificación. Y bueno, podemos decir que hay una jugada en nuestra vida sujeta a verificación. Todo lo malo que te está pasando, todas las puertas que se te cerraron, los caminos que se cerraron, están sujetos a una revisada celestial. Y el veredicto final no lo da un árbitro, sino lo da Dios. Volviendo a nuestra historia de Segunda de Reyes 4, verso 32, dice: en efecto, cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto, acostado en la cama de él, del profeta. Eliseo entró solo, cerró la puerta tras sí y oró al Señor. Después se tendió sobre el cuerpo del niño, puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. Mientras se tendía sobre él, el cuerpo del niño
comenzó a entrar en calor. Bueno, viendo el perfil del relato bíblico del profeta Eliseo, vemos que Eliseo era un profeta un poco loco, un poco osado. Entró, cerró la puerta, quedó solo y empezó a orar, diciendo: Dios, acá yo puse la cara. Yo fui el que solté esta promesa dada por vos y ahora este niño se ha desvanecido, está muerto, no está. Entonces te pido que hagas algo porque esto no puede quedar así. Tu reputación y la mía están quedando mal. Y se empezó a inquietar, empezó a orar, a moverse de un lado a otro. Después se tira sobre el niño para que, como diciendo, ojo con ojo, mano con mano, piel con piel, como diciendo, bueno, mi vida aunque se me vaya, pero esta vida que tengo que se la pase al niño. Estaba buscando a Dios, porque también se sentía el profeta decepcionado, no entendiendo esta adversidad que está viviendo la tsunamita y él mismo también. Y dice la palabra que entonces Eliseo se levantó, caminó de un lado a otro en la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño. Esta vez el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Los muertos no estornudan y no abren los ojos. El niño ha resucitado. Tu final no va a ser la decepción, no va a ser la derrota. Aunque tus sueños estén muertos, Dios los va a resucitar. Sí, esa es la vida excepcional que Dios nos ha llamado. No va a ser todo un camino parejo. Van a haber estas dificultades, pero cuando ocurran, no olvides el texto que hemos citado. A los que aman a Dios, todas las cosas terminan ayudando para bien. El verso 33 dice: entonces Eliseo llamó a Giezi y le dijo: llama a la madre del niño. Cuando ella entró, Eliseo le dijo: aquí tienes, toma tu hijo. Y finalmente la decepción no fue el final de la tsunamita ni del pequeño. Nuevamente volvió a la alegría y poder conocer la magnitud de un Dios todopoderoso, que es Dios de vivo y es Dios de muerto y que resucita todo lo que está muerto. En conclusión, cada área muerta de tu vida está bajo revisión del cielo. Si la miras desde su punto de vista, verás que tu final no va a ser decepción, tu final será victoria. Sí, acá en la tierra podemos decir está todo mal, pero en el cielo, cuando Dios revisa las cosas y a luz de sus promesas, de las promesas que están en la Biblia, en la palabra de Dios, podemos ver que la decepción no es nuestro final. Te animás que vayamos en oración y yo no sé cuál es la decepción que te ha turbado. Yo no sé esa fe que dijiste, ¿de qué me valió servir a Dios? Anda, recógela, porque nada ha sido en vano. Cada oración Dios la ha ido depositando. Cada actitud de fe Dios la ha ido depositando. Está en tu cuenta, está intacto. Y Dios va a volcarlo a favor de tu vida. Quizás Dios ha preparado este momento para hacerlo ahora. Por eso te animo a que juntos lo busquemos a Dios y digamos a nuestra adversidad: la decepción no es mi final, sino que voy camino a una vida excepcional. Dios te bendiga. Oramos al Señor. Padre Dios, te damos gracias por tu bendita y maravillosa palabra. En este momento te pido que estés obrando en el corazón de cada oyente, rompiendo cadenas y ataduras e impartiendo esa gracia, que tengamos la osadía y la valentía de levantarnos de medio de las adversidades y las frustraciones y le digamos: decepción no es mi final. Mi final es lo que Dios ha dictaminado desde el cielo, y de lo que Él ha dictaminado es victoria. Él ha dicho que somos cabeza y no cola, que somos más que vencedores, que estamos arriba y no estamos abajo. Gracias, Señor, por tu palabra, la cual abrazamos por la fe y declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios
te bendiga ricamente.